separación. Mire las palabras, qué fuerte. Cortar, separar, acabar, amputar, apartar, dividir, perder, quebrar, quitar, raer. Son palabras fuertes si las llevamos a nuestras vidas. No nos gusta, sí o no que no nos gusta la formación. ¿A quién le gusta que lo anden regañando siempre? No, ¿verdad? Muchachos, ¿le gusta que su mamá los esté regañando? Ahora le pregunto, papás, ¿a ustedes les gusta regañar a sus hijos? Bueno, algunos son sinceros, dijeron sí, otros dijeron no. A los padres muchas veces, yo no creo que a ningún papá le encante estar ahí regañando a los hijos todo el día. A veces sí hay que regañarlos, amén. Pero la formación no nos gusta. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué no nos gusta la formación? Duele. ¿Qué más? Nos incomoda, ¿verdad? Si usted se metiera en una academia militar y usted lo llaman todos los días a las 4 de la mañana para que usted comience a trotar y dar vueltas, ¿a usted le gustaría? Y si estuviera cayendo un fuerte aguacero a las 4 de la mañana, ¿usted le gustaría que lo levantaran para dar vueltas en un estadio? No. Pero los militares lo tienen que hacer porque es formación. Y Dios nos lleva a esa formación. La formación nos duele, sí nos duele. Dios va a utilizar, y por eso en esta semana ponía ahí en el Facebook, diga conmigo, la formación de Dios para nuestras vidas va a ser fuerte, va a ser dolorosa, y va a utilizar nuestros líderes. No los veamos como los culpables, sino veámoslos como la bendición para nuestras vidas. Vea a la persona que lo está formando. Si usted tiene un líder, alguien que lo está incomodando, dele gracias al Señor, porque Dios ha puesto a alguien a tu alrededor para que te incomode. Si tienes a alguien a tu alrededor que te está incomodando porque te está diciendo, sabes que tienes que cambiar, tienes que dejar la mentira, tienes que dejar esto que estás haciendo. Si hay alguien así a tu lado, di gracias, Señor, porque estás poniendo gente a mi lado que me está ayudando a la formación. Y aparte de la formación, el Señor también nos pone, como siempre hemos dicho, gente que van a ser lija, ¿verdad? Gente que van a estar a nuestro lado. ¿Para qué? Para que nos ayuden a formar las partes que no están bien delante de nuestras vidas. Y si nos cuesta perdonar, siempre Dios también va a poner a alguien a nuestro lado para que tengamos que perdonarlo. No escuché los amenes. Si te cuesta perdonar, Dios te va a poner, te tengo una buena noticia, una persona al lado que vas a tener que mostrarle misericordia, que vas a tener que mostrar amor, que vas a tener que mostrarle un montón de cosas. Porque es parte de tu formación. Dígale que está a su lado, es parte de tu formación. No mires al hermano que te saca de las casillas como tu peor pesadilla. Míralo como la bendición más grande para tu vida. Porque Dios lo puso para formarte. ¿Cuántos tienen a alguien que lo está ayudando a formar? A ver, levante la mano los que tenemos a alguien. Algunos de ustedes necesitan hasta levantar las dos piernas. Dios siempre va a poner gente a nuestro lado. Y en la iglesia, Dios siempre va a poner líderes, va a poner pastores, va a poner gente que va a estar ahí al lado tuyo, para que entonces nosotros estemos en medio de ese lugar. Pero Dios también no solo nos lleva a ese lugar, sino que Dios nos quiere llevar también a otro lugar, porque el Señor es un Dios creativo, siempre nos está llevando a diferentes niveles. Y gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios, que el Señor ha dicho que este año nos lleva a 7 niveles. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Porque el Señor es bueno. Lo bueno que el arroyo de Kerit, diga conmigo, solo va a ser temporal. La provisión de Sarepta viene después de que el arroyo comienza a secarse. Mire lo que dice. Dice que él se levantó y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo la leña y él la llamó. Cuando Elías vio a esta mujer, tiene que haberse acordado de lo que el Señor le dijo. Ya he dado una orden a una viuda, a una mujer viuda que te alimente. Cuando Elías vio a esta mujer, tuvo que haber dicho, esta es la mujer que el Señor me ha enviado para alimentarme. Pero qué duro para Elías que el Señor le diga, te voy a mover de Kerit
donde venían los cuervos, lo alimentaban, donde Elías quizás estaba en un momento ahí muy en paz. Imagínese usted al lado de un arroyo, que usted esté ahí, que le traigan la comida, que usted no tenga que preocuparse por cocinar, por hacer nada. Venían ahí y Elías quizás estaba en ese momento de separación, ese momento a veces de intimidad que el Señor nos lleva, ese momento de soledad donde el Señor está ayudándonos a que nosotros podamos cortar y separar cosas en nuestras vidas. Pero el Señor le dice: te voy a llevar a Sarepta. Y el Señor le da una muy buena noticia. Primero lo lleva a una ciudad que no era quizás una ciudad con un ambiente hostil. Lo lleva a una ciudad, le dice una segunda cosa que a lo mejor este hombre no le gustó mucho. Le dice: te voy a llevar quizás donde una mujer. Usted sabe que las mujeres en ese tiempo no eran de gran relevancia, no eran de gran importancia, pero terriblemente el Señor le dice: no solo te voy a llevar donde una mujer, sino donde una mujer viuda. Qué terrible. Pero Elías sabía que el Dios que había mandado los cuervos no se equivocaba. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Dios no se equivoca? Así que el lugar donde Dios se lleve, el momento espiritual que estés viviendo, dale gracias al Señor, porque Él no se equivoca. Es el lugar que tú y yo necesitamos para nuestra formación. ¿Cuántos alaban al Señor por el lugar donde ustedes se encuentran en este momento? Pero imagínense que entre Querib y Sarepta habían 160 kilómetros de distancia de desierto. No solo, imagínense, un desierto, el calor, todo lo que hay, lo que tenía que caminar Elías para llegar al otro lugar donde el Señor lo estaba dirigiendo. 160 kilómetros de distancia de desierto. Pero quiero decirle que eso no era lo más terrible. ¿Sabe qué era lo más terrible? Que Acab y su ejército estaban buscando a Elías. Entonces imagínese Elías seguro en el arroyo de Querida, alimentado en el arroyo, ahí esperando ahí la formación del Señor, el Señor trabajando con Elías. Pero el Señor le dice: bueno, Elías, se te acabó el tiempo del Decameron, se te acabó el tiempo del descanso, vamos Elías, ahora muévete a la ciudad de Sarepta, donde hay una mujer viuda que te va a alimentar. Elías seguía creyendo en el Señor. Salir a caminar 160 kilómetros, donde iba a estar expuesto al ejército del rey Acab, que andaba buscándolo por todos lados. El mismo Acab andaba buscándolo, se expuso, pero él sabía que aunque el Señor lo estaba llevando a un desierto expuesto, no solo al ambiente, no solo a la temperatura, no solo al sol, no solo a lo que había en el desierto, sino que había un ejército que estaba detrás de él. Él sabía que aunque el Señor lo estaba pasando por un tiempo también de desierto para llegar a Sarepta, el Señor estaba en medio de él. Que así como lo había protegido en Querib, lo iba a proteger hasta donde le dijo que lo iba a llevar. Gente, aunque estemos pasando un desierto, aunque haya gente que quiera hacerte daño, aunque haya gente que quiera estar ahí quizás en tu trabajo serruchándote el piso, si hubiera gente que estuviera hablando mal de ti y estás en medio de un desierto, no te preocupes. Él es tu ayudador, Él es tu guardador, Él es tu sombra, Él es tu mano derecha. Él no te va a abandonar, aunque tengas que caminar por el valle de sombra de muerte. No temerá nuestro corazón, porque el Señor está con nosotros. Dale un grito de júbilo, diga: Dios está conmigo. Dígalo: Dios está conmigo. Dígalo una vez más: Dios está conmigo. No importa el desierto, no importa la ciudad, no importa el arroyo donde el Señor nos lleve. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa si soy ahorita en un momento de necesidad, Dios está conmigo. No importa si ahorita estoy pasando un momento de prueba, Dios está contigo. No importa si ahorita estás en un problema de enfermedad, Dios está contigo. Es tu ayudador. Él no te ha abandonado y te lo aseguro, no te va a abandonar. Él está contigo en todo momento. Elías tuvo que moverse del lugar quizás donde ya se estaba acostumbrando a que los cuervos vinieran. 160 kilómetros. Expuesto a que lo encontraran, expuesto al desierto. Pero él obedeció a la voz de Dios, porque sabía que Dios lo estaba formando. Gente en ese lugar, obedezca la voz de Dios, porque Dios te está formando.
Obedece lo que Dios te está diciendo al corazón. Aunque no te guste, obedece. En la obediencia hay la bendición. Y dice que lo mueve ¿a dónde? Entonces estaba Elías, ¿dónde? En Sarepta. Perdón, en Querit. Y lo mueve 160 kilómetros. ¿A dónde? A Sarepta. Y qué interesante que Sarepta significa fundir. Sarepta significa derretirse. Sarepta significa refinar. Y dice que del verbo que se utiliza, que viene del hebreo, dice que el sustantivo, el vocablo hebreo significa crisol, significa prueba, significa tribulación. ¿Usted cree que hay casualidades? Dios lo mueve de un lugar de separación. Dios lo lleva de un lugar de cortar. Pero ahora lo lleva literalmente a un lugar que su nombre se llama precisamente refinamiento, que se llama crisol, que se llama prueba. ¿Usted no ha experimentado que siempre el Señor nos quiere probar el corazón? Que siempre el Señor nos va a llevar a diferentes lugares para probarnos y demostrar su gloria. Que Dios no solo quiere que llegues a un nivel, sino que Dios quiere formarte para que puedas aún crecer más. ¿No le hubiera sido mejor Elías quedarse en el arroyo de Querit que ir a un lugar donde una viuda, una mujer que lo único que tenía era para cocinarse en ese momento lo que había y con su hijo y morirse? Pero los que amamos a Dios sabemos que el Señor siempre tiene un propósito. Por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Levante su mano y diga: todas las cosas nos ayudan para bien. Imagínese el refinamiento. El Señor no se conformó con venir y cortar cosas en la vida de Elías. El Señor lo lleva a otro lugar porque el Señor quería refinarlo. Dile que está a su lado: el Señor te va a refinar. Dígale: el Señor está trabajando en tu vida. Dice que significa el crisol. ¿Sabe que el crisol en el horno quita y saca las impurezas de la superficie? Dice que el crisol, cuando está ahí, saca la mayor pureza. ¿Sabe que el Señor nos está llevando también al lugar de Sarepta para refinarnos, para sacar lo mejor de nuestras vidas? Dice que el metal, cuando es metido a grandes temperaturas, escuche eso, es muchas veces cuando se le quiere dar una forma, se le agarra con algunas prensas y comienza a ser golpeado con martillos. ¿Y sabe qué? Y el calor, entonces, como comienza a actuar sobre el metal comienza a ponerse un poco flexible. Aunque cuando está en su posición original sea rígido, el calor comienza a ser flexible hasta el metal. ¿Sabe qué es lo que Dios nos está llevando a Sarepta? A que nosotros, quizás eso que decimos que somos, aquello que decimos, que ese orgullo que tenemos, aquello que decimos que somos esto y aquello, ¿sabe qué? Ahí en medio de Sarepta, de que nos doblamos. De que el Señor nos forma, y a muchos hemos sentido literalmente que el Señor nos ha agarrado con prensa y nos ha martillado. ¿Cuántos han sentido esos martillazos? Entonces quiero decirte que es formación y refinamiento para tu vida. ¿Y sabes qué? Dice que aún el metal, aunque se agarre con las prensas, aunque sea martillado y ahí se le da una forma, nuevamente lo meten al horno. Usted y yo necesitamos estar en el horno de Dios para estar bien cocidos.
¿Se han visto que a veces se puede freír una presa de pollo, se cocina una carne y se puede ver muy bien por fuera, pero que usted la corta todavía no está bien cocida? Muchas veces nosotros, dice guácala, muchas veces nosotros parecemos una carne bien cocida, pero cuando viene la espada del Espíritu y nos parte, da la casualidad que todavía no estamos bien cocidos. El Señor dice, bueno, van otra vez para el horno. Y muchas veces el Señor nos saca, salimos del horno, pero no es necesario volver a entrar al horno porque todavía no estamos listos. Dios sabía a lo que se tendría que enfrentar Elías. Dios sabía que no iba a ser fácil, porque según lo que Dios te está llamando a hacer, así también tiene que ser tu formación. Vuelvo y lo repito, lo que Dios te está llamando a hacer conforme a tu llamado, también es necesaria esa misma la formación. Así que si tu formación está costando, dale un grito de júbilo, porque entonces también lo que Dios va a hacer contigo va a ser algo muy grande, muy maravilloso, glorioso, para la gloria y honra de Dios. Entonces muchas veces el Señor nos lleva como Elías, porque el Señor sabía que Elías, el profeta, tenía que pasar no solo por Querid. No es necesario pasar por Querid, pero también no es necesario pasar por Sarepta. ¿Para ser qué? Refinados. ¿Cuántos quieren ser refinados? Algunos de nosotros somos llevados ahí a Sarepta. ¿Para qué? Para Coria. Todo lo que no agrada al Señor, o todo aquello que no es grato de Dios delante del Señor, el Señor nos lleva a un lugar de refinamiento, porque el producto final es algo maravilloso. Así como muchos de nosotros, que el Señor, como alfarero, nos ha tenido que quebrar y formar la vasija, porque si Él ve la vasija y dice, no me gusta todavía, el Señor nos quiebra. Pero el que está en las manos del alfarero sabe que el alfarero nos vuelve a formar. Asimismo el Señor nos mete al horno, pero el Señor viene y saca y dice, no me gusta todavía como está, va otra vez para el horno. Y muchas veces el horno tiene que ser aumentado en su temperatura, porque ¿sabe qué? Somos carne dura de ablandar. Santo, diga conmigo, santo sea el Señor. Hay veces que algunos de nosotros el Señor nos tiene que poner el horno a toda temperatura. Aquí las hermanas que cocinan, ¿saben cuando han tenido que ablandar alguna carne, verdad? Qué duro cuando esa carne de la sopa no se ablanda. Échale más agua porque el agua se consumió y la carne no se ablandó. ¿Sabe que muchos de nosotros el Señor nos ha tenido que meter más agua, más palabra, para que podamos ablandarnos? Porque hemos sido carne dura de ablandar. Pero quiero asegurarle que en el horno de Dios nadie se va a librar. Porque en el horno de Dios, de que nos ablandamos, nos ablandamos. Porque el Señor no tiene límites, y Él cuando quiere hacer algo lo hace. Él no le va a pedir permiso a usted para hacerlo. Él ya lo llamó, ya Él lo escogió desde el vientre de su madre. El Señor tiene un plan y un propósito contigo, y el Señor es obstinado por lo que Él quiere hacer con usted. Entonces, ¿qué nos toca? Obedecer. Diga conmigo, obedecer. Mire lo que dice Isaías 41:10. Esto es una buena noticia para ti. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. El Señor te dice en esta noche, yo soy el Dios que te esfuerzo. No piense que las cosas van a ser ahí fáciles, no, dígale que el Señor te va a forzar. Yo soy el Señor. Primero te dice, no temas, yo estoy contigo. Te dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, te dice el Señor. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor, de alguna u otra forma, Dios nos refina. ¿Cuántos sienten que ya no son los mismos que el año pasado? Pero ¿cuántos son sinceros y dicen, el Señor todavía tiene que trabajar en mi vida? ¿Cuántos dicen, Señor, yo sé que el horno está caliente, pero si hay que ponerle más fuego, Señor, pon más fuego sobre esta carne, que sea ablandada, que sea transformada, que seamos sometidos a la voluntad del Señor? Mire lo que sigue diciendo, y le dijo, te ruego, le dice Elías a la mujer en el versículo 10, ahí dice, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Dice, y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sabe cómo Dios nos va a refinar? ¿Cuántos quieren saber cómo Dios nos va a refinar? Dígale que eso se lo sabes, cómo Dios nos va a refinar. Cuando Dios nos pide más de nuestras vidas. Qué fácil es, aunque en ese tiempo era tiempo de sequía. Llega Elías y le dice: mujer, tráeme un vaso de agua. ¿Quién de nosotros no daríamos un vaso de agua a alguien que nos llegara a la casa y nos pidiera, verdad? ¿Cuántos darían un vaso de agua? Pero qué diferente que alguien llegue a su casa y le diga: dame un plato de comida. Ve, dame agua y tráeme comida. La mujer, donde le dijo: tráeme un vaso de agua, la mujer inmediatamente dice que iba a traer esa, pero dice: ey, tráeme también algo para comer. Y ahí ella responde. ¿Qué le dice? Mire lo que dice, yendo ella a traérsela, la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, y entonces ya sí respondió. ¿Por qué no le dijo nada cuando le pidió el vaso de agua? Le dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Recogía esos leños para cocinarlo y entonces echarme a morir. ¿Sabe qué? Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos están seguros que Dios los quiere bendecir? Dígale que está a su lado: ¿está seguro que Dios se quiere bendecir? Pues le tengo la buena noticia: Dios siempre nos quiere bendecir. Pero qué casualidad que cuando nosotros, el Señor nos quiere bendecir de una gran manera, Dios nos pide algo más. Pero el punto es que nos los pide muchas veces cuando menos tenemos. Nos pide más a veces en el momento de la prueba más dura. Dios te pide más. En el momento en el cual Dios está a punto de abrir las ventanas de los cielos, que estamos pasando el momento más difícil, Dios te pide algo más de ti, en tu vida personal, en tu economía, en la parte espiritual. Quizás cuando no tienes la fuerza para orar, Dios te dice: quiero que ahora ores más. Quizás cuando no tengas nada en tu casa para comer, el Señor te dice: ahora quiero que te congregues más. Pero muchas veces entramos en el cuestionamiento contra Dios. Pero si no tengo, Señor. No, Señora, quizás algunos de ustedes están siendo movidos a congregarse quizás más de una vez por semana y por eso ahora están viniendo los viernes. Pero quizás ahorita sea el momento donde menos quizás recurso económico tengas para transportarte para la iglesia. Pero es el preciso momento donde Dios está pidiendo más. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que cuando menos tiempo tenemos, Dios nos pide más tiempo? Pero Señor, es que ahora tengo que hacer eso. Señor, es que ahora tengo eso. Y comenzamos a sacarle toda la agenda a Dios. Y Dios le dice: ¿sabe qué? No me importa tu agenda. Yo no te quiero pedir más. Qué casualidad que siempre cuando quizás es donde menos tenemos, donde Dios te dice: quiero más de ti. Diga que está a su lado: Dios quiere más de ti. No es casualidad que cuando el Señor nos pide y pareciera que tenemos nada para dar, es cuando Dios nos dice: tienes que dar. Quizás cuando muchas veces algunos de ustedes, el Señor comienza a motivarlos quizás a diezmar, y quizás es lo único quizás que usted tiene, y usted dice: pero ¿cómo lo voy a hacer si es lo único que tengo? Pero Dios te dice: quiero que lo hagas, porque las ventanas están a punto de abrirse. Y muchas veces quizás hacemos una cosa, quizás muchas veces damos el vaso de agua, pero no damos el plato de comida. O muchos dan el plato de comida, pero no dan el vaso de agua.
Quizás muchas veces hemos venido a la presencia del Señor y el Señor te dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que seas fiel. Y quizás algunos de ustedes quizás solo diezman. Y sabe que ese tema yo lo toco con toda libertad, porque al fin no sé quién lo hace y no lo hace. Así que yo doy gracias al Señor. Pero sí tengo que decírselo como pastor, porque está llegando mucha gente nueva a la iglesia. Nosotros aquí creemos en el diezmar y en el ofrendar. Quizás algunos solo diezman pero no ofrendan. Quizás algunos solo ofrendan pero no diezman. Y algunos diezman pero no ofrendan. Y el Señor quiere abrir las ventanas de los cielos. Y qué hermoso cuando escuchábamos a nuestro hermano decir hace algunas semanas atrás, al pastor Jonathan de Costa Rica, que qué hermoso que saber que cuando yo diezmo no se trata de dinero, sino que trata de mi tiempo. Porque cuando nosotros diezmamos es de lo que viene a nuestras vidas como un ingreso. Y yo puedo decir, bueno, yo voy a separar el 10% que no es mío, sino que le pertenece a Dios. Cuando nosotros reconocemos que el diezmar no se trata de que yo traigo mis diezmos. No, no son sus diezmos. Los diezmos son del Señor. Y se fueron los amenes, gloria a Dios. Los diezmos no son suyos, son del Señor. Una vez alguien me preguntaba, pastor, pero es que yo voy a agarrar mis diezmos para alimentar a los pobres. Pero entonces sí, está bien. Si son tus diezmos, puedes hacer con ellos lo que quieras. Pero si son los diezmos del Señor, no te toca a ti administrar lo que es del Señor. ¿O acaso lo que es suyo se lo administra a otra persona? Entonces cuando nosotros tenemos la revelación, diga conmigo, la revelación del dar. Pero da la casualidad, muchas veces estamos con lo menos, pero Dios quiere probar nuestro corazón. Y como mucha gente dice, no, es que yo no diezmo porque no tengo. ¿No será que no tienes porque no diezmas? ¿Será porque no hemos sido fieles con el Señor? A veces diezmamos, a veces no diezmamos. ¿Será que nos es más fácil diezmar de $1 que diezmar de $100? Dice el Señor, si en lo poco eres fiel, sobre lo mucho te pondré. A esta mujer también estaba en el lugar de refinamiento. ¿Qué le parece? Yo le aseguro que esta viuda, después de la visita de Elías, no volvió a ser la misma. Porque no solo Elías estaba siendo formado. ¿Sabe qué es lo más hermoso, gente, en este lugar? Que no solo usted está siendo formado, él está siendo formado, él está siendo formado, yo estoy siendo formado, usted está siendo formado. Porque Dios en todo lo mueve conforme a su propósito, conforme a su plan, para traer una bendición a nuestras vidas. Elías no fue a bendecir solo la casa de la viuda. La viuda también fue de bendición para Elías. Y Dios tiene un propósito en nuestras vidas y nos lleva a ese refinamiento. Porque Dios quiere eliminar toda la impureza de tu vida. Porque Dios quiere que nosotros, dice que cuando Él venga, nuestras vestiduras estén limpias, sin manchas, sin arrugas. Y hay veces aquellas manchitas que decimos, bueno, no, esa manchita no se nota, no importa. No, al Señor sí le importa. Pero yo doy gracias a Dios que Él siempre nos va a llevar a refinarnos. Va a llegar al lugar a nuestras vidas, a meternos en el horno. Pero que ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando se junta la obediencia del hombre con la fidelidad de Dios, se abren los cielos. Vuelvo y se lo repito, cuando se junta la obediencia del hombre con la fidelidad de Dios, cuando estos dos ingredientes se juntan, producen peor que una bomba atómica. Cuando el hombre aprende a obedecer, cuando el hombre aprende a hacer lo que Dios le está poniendo al corazón, aunque le diga, haz esto, muévete de aquí, actúa de esta forma, agarra lo que tienes, hazlo. Gente que Dios las mueve hasta de naciones, de ciudades, conforme a su voluntad. Y gente que le dice, yo hago tu voluntad, aunque tenga que vender mi casa, mi carro, todo. Y me dice, Señor, que me tengo que ir a la China, que me tengo que ir a Japón, que me tengo que ir a Australia, que me tengo que ir a predicarle a la gente, a la zona indígena. Hay gente que lo ha hecho, pero cuando se junta esa obediencia incondicional a Dios, entonces viene el ingrediente poderoso. Así como cuando usted está cocinando y viene el ingrediente que le va a dar la sazón. ¿Sabe cuál es ese ingrediente? La fidelidad de Dios. Dice que el Señor es fiel hasta 1000 generaciones. Y cuando viene esta cosa que se llama nuestra, es la parte, diga conmigo, esta es la parte que me toca. Tócase así la mano, diga, esta es la parte que me toca. Pero cuando viene esta,
Cuando viene descendiendo esta que se llama fidelidad de Dios para nuestras vidas, ¿sabes qué es lo que hace? Viene la fidelidad y cuando choca la obediencia, se abren los cielos. ¿Sabes qué? No hay cielo cerrado para nuestras vidas. Se abren los cielos y cuando se abren los cielos, comienza a descender su lluvia.